Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la presentación del libro Introducción al ambiente del maíz transgénico, análisis de 8 casos en Iberoamérica, una coedición de Agrobio México y Cambiotec, con el respaldo para su presentación el día de hoy por parte de Académica y el Telmex Hub. Y antes de comenzar formalmente con la presentación, quisiera solicitarle al doctor Julio César Dosal, coordinador institucional de Académica, sea tan amable de dirigirnos unas palabras de bienvenida. Bueno, en primer lugar no soy doctor, soy un simple profesor universitario, por supuesto, y nos complace el contar con esta audiencia, además de las personas que nos están siguiendo en la transmisión en directo, que es parte de la labor que venimos realizando ya desde hace varios años, tanto en el Telmex Hub como en Académica. Como ustedes seguramente sabrán, Académica es una red de instituciones de educación superior que se está expandiendo en América Latina y que en este momento cuenta con más de 375 instituciones de educación superior que han firmado un convenio de colaboración. Es un proyecto de conocimiento abierto. Lo que nos interesa es promover el conocimiento, la formación de gente, y qué mejor que este tipo de presentaciones de temas tan polémicos y que están en la agenda de nuestro país y de todo Iberoamérica. Pero nos interesa que la discusión, el debate, sea una discusión informada. Y sin duda alguna, este libro que pondremos a disposición a través de los servidores de Académica para la descarga de las generaciones que se están formando actualmente, pues viene a contribuir a la formación pues de estas nuevas generaciones. Pues sin más, yo quiero agradecer la confianza y reiterar que este espacio está abierto tanto para este tipo de proyectos, para este libro, por supuesto, para otros eventos, para otras instituciones que forman parte de esta audiencia en este momento, y estamos a su disposición. No tiene ningún costo, como ustedes sabrán, es un programa de carácter educativo social, tanto el Telmex Hub como Académica, obviamente impulsado por Telmex, pero cuya función pues es contribuir a la formación de las nuevas generaciones y la difusión del conocimiento en abierto. Muchas gracias por estar por aquí con nosotros. Salud. Muchas gracias por el apoyo. Y bien, en este evento se presentará una publicación formal que compila la labor de 18 autores y coordinadores sobre un tema de gran relevancia para el desarrollo agrícola, tecnológico, socioeconómico y ambiental en México y de varios países iberoamericanos. Esta obra sobre hechos y experiencias de 8 países iberoamericanos ha sido difundida principalmente entre investigadores, funcionarios, productores y otras especialidades en asuntos de la biotecnología agrícola y la bioseguridad en el mundo, a fin de ir contribuyendo a un debate serio y sistemático en los ámbitos de la toma de decisiones regulatorias, de políticas públicas, de impactos económicos y ambientales y también de percepción social. Ahora se presenta formalmente para ampliar la gama de participantes, la interacción y el consenso sobre sus contenidos, tanto en México como en otras naciones. La obra, como ustedes saben, fue coeditada por las asociaciones Cambiotec y Agrobio México. Y para hacer la introducción a esta presentación, está aquí el doctor José Luis Olleiro, coordinador de esta obra, junto con la doctora Rosario Castañón, ambos directivos de Cambiotec e investigadores del CECADET, UNAM, en temas relacionados con la innovación y el cambio tecnológico en la industria agroalimentaria. Por favor, doctor. Muy buenos días a todos. Bueno, es realmente un placer estar aquí. Primero por estar con ustedes y tener la oportunidad de intercambiar ideas sobre este libro. Y segundo, porque finalmente vemos la luz con el lanzamiento del libro que costó bastante trabajo, no solamente de nosotros como coordinadores, sino de los autores. Varios de ellos están conectados con nosotros en este momento, y a quienes también saludo formalmente en este momento. Bien, esta obra nació como idea hace 3 años más o menos, en los que pues veíamos que la discusión sobre la liberación y el uso del maíz transgénico en México estaba demasiado polarizada, y además
manejándose información, pues las más de las veces especulativa acerca de lo que estaba pasando en el mundo. Entonces dialogamos con Agrobioméxico y les propusimos hacer un trabajo en el que hiciéramos una revelación de lo que había sucedido en países con nivel de desarrollo comparable al de México. En buena parte nos referimos a eso pues porque tenemos mayor comunidad cultural, socioeconómica, inclusive regulatoria con países de América Latina, y en las primeras discusiones pues decidimos que valía la pena incluir también a España por ser obviamente un país hispanohablante con una gran comunidad cultural con nosotros, pero aparte de todo por ser en aquel momento el único país europeo que había llegado a la liberación a nivel comercial de maíz genéticamente modificado. Finalmente nos pusimos de acuerdo y decidimos hacer contacto con una serie de líderes de opinión por su capacidad científica y su trayectoria en temas de bioseguridad para invitarlos a ser los autores de los capítulos. Entonces, tuvimos una excelente respuesta por parte de nuestros colegas y lo que les planteamos fue un guión homogéneo. O sea, cada uno de los autores tuvo que responder las mismas preguntas y ustedes lo pueden ver en el capitulado del libro. En todos los capítulos, pues primero tenemos una introducción a lo que es la agricultura del país, la agricultura de maíz, y después un relato de cómo fue evolucionando el tema de la adopción del maíz genéticamente modificado en los países, cómo en paralelo fue surgiendo el marco regulatorio, y ya con la idea de un marco regulatorio establecido, entonces le pedimos a los autores que nos relataran qué tipo de pruebas tuvo que pasar el maíz genéticamente modificado a efectos de poder llegar al campo, pero también al plato de un consumidor. Entonces todos ellos hacen un análisis del marco regulatorio tanto para la liberación agrícola del maíz como para su uso como alimento para consumo animal y humano. Después les pedimos a los autores que hicieran una reflexión sobre el papel que habían tenido actores relevantes. ¿A qué le llamamos actores relevantes? Los productores agrícolas, inclusive discriminando entre los productores grandes y los productores medianos o pequeños. Les pedimos que analizaran qué papel había jugado en esto las empresas multinacionales dueñas de los eventos de transformación genética, las empresas semilleras locales, las autoridades de los ministerios de Agricultura, del Medio Ambiente, de Economía, de Salud, por ser los principales que participan en el análisis, evaluación y eventual autorización de estos productos en los respectivos países, y por supuesto el público, el consumidor. Y entonces ustedes pueden ver inclusive algunos planteamientos sobre el papel que jugaron organizaciones no gubernamentales. En el caso de Brasil, por ejemplo, es notorio el papel importantísimo que jugó el Poder Judicial en la toma de decisiones sobre la autorización del uso de los transgénicos en ese país. Y bueno, pues con eso llegamos al análisis de todos los países. A mí me tocó, por supuesto, hacer el trabajo de México junto con Sandra Piña. Sandra Piña en aquel momento estaba en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, entonces pues tenía un acceso muy importante a la información, entonces nos coordinamos para hacer el trabajo de México.
Y al final del libro, pues ustedes van a encontrar una serie de análisis de cada uno de los segmentos que les acabo de relatar, tratando de encontrar regularidades entre los países, pero también aquellas situaciones en las que estuvimos o que encontramos, digamos, situaciones extremas, ¿no? Ejemplo de situaciones extremas. En Chile, por ejemplo, se han dado autorizaciones para liberación a campo de semillas de maíz modificado genéticamente, pero exclusivamente para producción de semilla, no para producción de grano y que sea consumido en el país. Y bueno, uno podrá decir, ¿por qué no autorizan? La verdad que fue una decisión bien pensada por las autoridades y han generado un negocio de semilla modificada genéticamente bastante interesante. Digamos, en el otro extremo, dicen, no, el uso comercial en campo, en grandes extensiones, tenemos Brasil y Argentina. En extensiones menores, dada el tamaño del país, pues tenemos a Uruguay. Otra situación extrema que seguramente Daniel Ramón les va a relatar es la de España, en donde no ha habido un mayor crecimiento del área sembrada e inclusive la adopción de otros cultivos modificados genéticamente, en buena parte por el peso tan tremendo que tiene la regulación europea y en el proceso de toma de decisiones en España. Entonces, en fin, todo esto lo hicimos con la intención de tener un marco comparativo útil para analizar la situación de México. Y nosotros hemos concluido ahí que México puede encontrar referencias muy útiles para su proceso de toma de decisión en lo que ha sucedido en los países que hemos analizado. Y creo que una conclusión fuerte es que ya llegó el momento de que México tome una postura clara respecto a esto. Ya hay en México una información abundante sobre lo que han sido ensayos a nivel experimental y ensayos de nivel piloto que realmente nos pone la plataforma para que México en algunas de las regiones del país que no caen en los supuestos de la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados en relación con los centros de origen, pueda ya procederse a la autorización o el otorgamiento de permisos de liberación comercial. Los agricultores, nosotros fuimos a hablar con agricultores, los agricultores dicen, estamos en desventaja porque no estamos utilizando las herramientas tecnológicas que utilizan los agricultores de otros países, nuestros costos de insumos están aumentando y entonces nosotros quisiéramos tener una estrategia para reducir nuestros costos de producción para poder mantener un nivel competitivo adecuado. Entonces, nuestra conclusión es esa, que ese marco de referencia creo que nos da la tranquilidad, digo, nos da mucha gente y yo no soy autoridad, ¿sí? Le da a las autoridades de nuestro país la tranquilidad de decir, bueno, hay experiencias en otros países que han sido exitosas, tenemos información científica sólida, robusta en nuestro país como para poder dar el siguiente paso. Entonces yo creo que la gran conclusión es esa, que México está listo para la adopción del maíz transgénico a nivel comercial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Solleiro. A continuación, como primer comentario, tendremos la intervención de la doctora Natalie Campos Reales. Ella es directora de Política y Normatividad de la CIBIOGEM, que es la instancia que coordina la labor de 8 secretarías federales en los temas generales y específicos indicados en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Por favor. Muchas gracias. Primero que nada, pues agradecer a los organizadores la invitación a la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM y como unidad de enlace con la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, creemos que este tipo de publicaciones son recursos informativos que nos permiten contar con elementos de información sistematizada. Consideramos muy importante poder tener de primera mano información actual, sistematizada. El esfuerzo de los autores en cuanto a compilar
experiencias de caso y de uso aplicativo de las nuevas biotecnologías nos permiten por lo menos tener un panorama de experiencias de uso en otros países sobre adopción e implementación de agrobiotecnologías como un referente. En esta primera instancia, de una primera lectura, el volumen resulta bastante útil precisamente porque compila en un solo documento diferentes experiencias para procesos regulatorios que pueden servir para proporcionar tanto a autoridades como público en general una dimensión de cómo se están volviendo las dinámicas de implementación de procesos agrobiotecnológicos y pues estas experiencias de manejo y de aspectos regulatorios en función de los contextos de cada uno de los diferentes países sirve como un parámetro para poder establecer quizás un análisis más profundo que seguramente lo estaremos llevando al interior de los grupos de trabajo y los comités técnicos y consejos de CIBIOGEM para poder revisar de manera detallada la información que se presenta. Apreciamos la disponibilidad de estos recursos de información y pues precisamente pues poder felicitar el esfuerzo de los autores. Hemos también revisado, hay algunas cuestiones que vale la pena tal vez acotar, algunas imprecisiones que ya serán resultado de estos análisis y habrá oportunidad de comentarlas, pero pues felicitar el logro de poder compilar esta información que, como les digo, normalmente está dispersa, sistematizarla, poder ponerla a disposición a autoridades y a público en general, y es a través de este tipo de foros, este tipo de eventos, y pues también los invitamos a poder visitar la página de nuestra comisión para que puedan tener otros referentes. Estamos integrando también información diversa. Esta pluralidad de información, sobre todo sobre el tema maíz, es relevante para las autoridades, para los tomadores de decisión y para el público en general. Entonces, pues también tenemos los canales de información por Twitter y por Facebook, y seguramente pues estaremos subiendo este tipo de iniciativas para que pues puedan estar a disposición del público y pues atender todos sus comentarios. Muchas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias, doctora Campos Reales. Gracias. A continuación, tendremos una serie de participaciones de algunos coautores del libro, quienes harán un breve balance de los desarrollos cruciales y los avances recientes en 3 países, Colombia, España y Honduras. Los posibilitaron los procesos regulatorios y tecnológicos hacia la liberación de innovaciones biotecnológicas para la agricultura en etapa comercial. En este caso, los primeros tipos de maíz genéticamente modificados o transgénicos. En principio, escucharemos y veremos vía internet desde Bogotá a la doctora Elizabeth Hudson de Jaramillo, profesora emérita de la Pontificia Universidad Javeriana, quien como académica, investigadora y asesora gubernamental tiene una amplia experiencia en el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación y en asuntos regulatorios en biotecnología agrícola a nivel global. Por favor, doctora Hudson. Yo creo que lo importante, y como mencionaba el doctor Solleiro, este esfuerzo requirió varios años. Yo quisiera simplemente complementar lo que hemos dicho de la experiencia del maíz en Colombia, recordando que Colombia fue uno de los países líderes en la promoción de las regulaciones y del protocolo de Cartagena. Precisamente por eso se llama Protocolo de Cartagena, una hermosa ciudad de Colombia. Lo que quiero comentar es, en Colombia ha seguido incrementando año tras año la siembra de cultivos transgénicos. Por ejemplo, para el año pasado, en maíz se sembraron 75.094 hectáreas, mezcla, digamos, entre BT, tolerancia a herbicidas, genes apilados, etcétera, con mucho interés por parte de los agricultores, quienes han visto beneficios principalmente por reducción de costos de producción y por mayores rendimientos, en donde dependiendo de la región, la zona, etcétera,
han alcanzado incrementos de rendimientos del 30 y aún del 40%, con menor uso de plaguicidas químicos, como comenté. En algodón se sembraron el año pasado 26.913 hectáreas. Algodón ha tenido un comportamiento de disminución paulatina de siembra por razones de mercado principalmente. Entonces está siendo sustituido por otros cultivos que son más rentables para los agricultores. Por otro lado, también como cultivo, digamos, bandera para Colombia de cultivos transgénicos, tenemos las flores, en donde tenemos aprobado el clavel azul. Fue el primer evento aprobado en Colombia en el año 2000, y posteriormente rosas azules. La superficie de flores transgénicas no es muy grande, pero sí es algo que representa ingresos importantes de divisas para el país. También quería comentar, porque a veces en algunos debates internacionales sale el asunto que no se aprobó un maíz en 2008, el 88017 de Monsanto, que contiene el gen que codifica para la proteína CRI3BB1 con tolerancia a diabrótica. El asunto es que se estudiaron, el evento pasó todas las pruebas de seguridad, se confirma la seguridad del producto, pero no se aprobó la importación de estas semillas, considerando que diabrótica no es plaga de importancia económica. Entonces no fue por razones de seguridad, sino por razones más bien de que esa plaga no es de importancia. ¿Qué más quisiera decir? Actualmente, año 2014, están aprobados 20 eventos para siembra de cultivos genéticamente modificados, 2 de flores, 10 de maíz, 7 de algodón y 1 de soya. Para consumo animal hay aprobados 52 eventos, 33 de maíz, 7 de algodón, 1 de remolacha, 1 de arroz, 8 de soya y 2 de canola o colza. Para consumo humano, actualmente tenemos 45 aprobaciones, que son 28 para maíz, 6 algodón, 1 trigo, 1 remolacha, 2 de arroz y 7 de soya. El punto con el que quiero terminar es que los agricultores han visto beneficios, están interesados. Definitivamente es muy importante mantener la asistencia técnica para el manejo adecuado, integral de los cultivos, para que rindan adecuadamente y se adecúen a las condiciones y a la situación específica de plagas, etc. Yo creo que ese es el punto fundamental. Otro punto importante es recordar que para Colombia es política la promoción de los desarrollos biotecnológicos, teniendo en cuenta los riesgos y haciendo los análisis rigurosos y cuidadosos que se deben hacer. Muchas gracias. Agradecemos su participación, doctora Hudson. Ahora continuamos con la intervención del doctor Daniel Ramón Vidal, investigador y directivo del consorcio Biopolis en Valencia, España. Él comentará circunstancias en el país europeo donde más se cultivan maíces genéticamente modificados, su visión de las áreas agrícolas, alimentaria e industrial, así como su experiencia en divulgación científica y técnica. Cómo contribuyeron a la confección de un capítulo muy ilustrativo. Por favor, doctor Ramón Vidal. Muchas gracias. Buenos días para ustedes, buenas tardes desde España. Es un placer poder participar en este evento y bueno, por seguir el guión establecido, decirles que efectivamente España es país miembro de la Unión Europea. Nuestra legislación
en cualquier tema y por supuesto en el tema de la liberación, control, investigación, protección jurídica de las inspecciones biotecnológicas no es una legislación propia, es una legislación que emana de reglamentos y de directivas europeas. Es fácil resumir cuál es la situación de la Unión Europea con respecto a los alimentos y cultivos genéticamente modificados o transgénicos y se resume con una frase, que es decir, que estamos en medio de un debate que por contra de lo que debería ser no es técnico, sino que es un debate ideológico. Pero es un debate ideológico en el que con frecuencia tanto un lado como el otro utilizan términos científicos y técnicos. Y es muy importante que sepamos delimitar quién está utilizando términos correctos y quién está utilizando términos incorrectos. Y no quiero decir con esto que solo los que estén en contra de lo transgénico estén utilizando terminología incorrecta, porque muchas veces los que defendemos la biotecnología nos dejamos llevar por nuestro entusiasmo y también algunos de nosotros utilizamos terminología incorrecta. Esto no es una cuestión de blanco o negro, de buenos o malos, esto es una cuestión, personalmente para mí, de matices de grises. Lo que sí que les puedo decir es que llevo trabajando en estas temáticas desde hace más de 20 años en biotecnología en alimentos y que a lo largo de estos años pues, he tenido la oportunidad de participar en múltiples debates y en múltiples jornadas en torno a la comercialización de este tipo de productos. Y siempre he encontrado lo mismo, unas posturas cerradas, unas posturas inmovilistas en un lado y en el otro, y poca capacidad de establecer un diálogo con la mente abierta. Y eso es lo que he hecho en falta en Europa y las veces que he visitado Latinoamérica me he encontrado una situación desgraciadamente bastante similar. Porque vuelvo a lo que he dicho al principio, este debate que debería ser un debate técnico se ha convertido en un debate ideológico. En el caso concreto del maíz, como antes se mencionó, España es el mayor productor de maíz. Lo venimos cultivando maíz BT, fundamentalmente desde el año 1998, por lo tanto ya tenemos un histórico de 15 años de cultivo de maíz BT. Para que se hagan una idea, y estos datos no están recogidos en el libro porque creo que el libro llega a recoger datos hasta el año 2012. Los datos que voy a dar ahora son del año 2013 y hacen referencia a estos 15 años ya de plantación de maíz BT en España. El año pasado se cultivaron en España 133.000 hectáreas de maíz BT, que es como el 90% de la superficie cultivada de transgénicos en toda la Unión Europea. Por lo tanto, España es líder en el cultivo de transgénicos en Europa. ¿Por qué se viene cultivando esta importante cantidad de BT y desde el comienzo, desde el primer año, con incrementos anuales en torno a prácticamente los 2 dígitos? Pues fundamentalmente porque da lugar a una mayor rentabilidad, como en todos los sitios donde este cultivo se está imponiendo. Y da lugar a una mayor rentabilidad agronómica porque incrementa los rendimientos en torno a 1.5 veces la incidencia de la plaga como media, al menos en las diferentes regiones que se está cultivando en España, porque da lugar a un incremento de rentabilidad económica. Hay que considerar que el incremento de ganancia por hectárea está en torno a los 100 euros como media, insisto, si hay incidencia de la plaga. Y finalmente hay otra serie de rentabilidades que no son ni agronómicas ni económicas, pero que son muy importantes porque son sociales y hacen referencia a que hay una menor incidencia de micotoxinas, esto es claro por todos los trabajos hechos en España en las mazorcas de maíz BT, y por supuesto los trabajadores, los agricultores, están expuestos a una menor cantidad de pesticidas porque hay que utilizar muchos menos pesticidas. Y esto es también muy importante porque estamos hablando de salud laboral. Debo decirles que desde el año 1998 se calcula que gracias al uso del maíz BT, España no ha tenido que importar 853 millones de toneladas de maíz. Estos son los datos de nuestros 15 primeros años. ¿Esto en dinero cuánto es? 156 millones de euros de beneficio, algo que no hemos tenido que traer de fuera y que hemos generado dentro del país. Y hemos reducido, dependiendo del año, de la incidencia de la plaga, entre un 27 y un 45% el uso de insecticidas. Esto es lo que se llama agricultura sostenible, ¿no? Pero hay un tema que para España es tremendamente importante y sobre todo en la zona donde yo vivo, que es una zona
próxima al Mediterráneo, y es el problema del agua. Tenemos unos problemas gravísimos de abastecimiento de agua en mi país, y se calcula que gracias a estos 15 años de maíz BT, pues hemos reducido el agua de riego en el cultivo de maíz en aproximadamente unos 490 millones de metros cúbicos. Eso es el equivalente a dar agua a 59 ciudades en España de unos 10.000 habitantes durante un año. Y la huella hídrica pues ha sufrido una disminución de 1.041 millones de metros cúbicos en estos 15 años. Y finalmente un último dato, la fijación del CO2. Se calcula que gracias al uso de estas variedades de maíz BT en España se ha reducido en 662.937 toneladas de emisión de CO2. Esto es el equivalente a lo que durante un año emitirían 358.297 coches. Estos son los datos que tenemos desde la ciencia. Y a partir de aquí, lo que debemos hacer, en mi opinión, es que estos son nuestros datos, pongan los demás los datos que les parezcan oportunos y como gente civilizada que somos, discutámosla y veamos qué es lo mejor para la sociedad donde vivimos. Desde luego, desde mi punto de vista, estos datos son claros, pero desgraciadamente no puedo decir lo mismo de muchos de los datos que se me ponen desde el otro lado. En Europa es muy frecuente el que se den datos pues, como los del profesor Seralini hace poco tiempo, diciendo que la soja transgénica del glifosato, resistente al glifosato, incrementaba la aparición de tumores de mama en un modelo de ratón precisamente transgénico que tiene tendencia al desarrollo de tumores de mama. El artículo ha tenido que ser retirado de Food Chemical and Toxicology porque carecía de raciocinio científico, la estadística estaba mal hecha y además no se decía algo muy curioso, y es que precisamente los animales que estaban tomando la soja transgénica eran los que más vivían. En fin, que todo esto es el ambiente en el que nos encontramos en Europa cuando tenemos que discutir sobre este tipo de temas. Por contra de otros colegas biotecnólogos, yo no llevo la discusión a extremos fatales, ¿no? Creo que esto es algo que está ahí, que debemos discutir con tranquilidad, como dije antes, porque en ninguno tenemos la verdad absoluta, con matices de blancos y negros, intentando buscar algo que es tremendamente importante, que es los mínimos consensos. Una sociedad avanza cuando encuentra mínimos consensos en la discrepancia. Y desgraciadamente es muy difícil encontrar mínimos consensos en el tema de los transgénicos. Pero es donde yo creo que se debería trabajar sin ningún género de dudas. Muchas gracias. Apreciamos mucho su contribución, doctor Ramón Vidal.